profesor investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, ya que nos ha acompañado las dos jornadas anteriores. El profesor Garay es licenciado en Magíster en Historia, así como doctor en Historia de Estudios Americanos, es director del Magíster de Política Exterior de la Universidad de Santiago de Chile, tiene trabajos sobre la vida política nacional, como el ya clásico libro del Partido Agrario Laborista. Si bien sus últimas investigaciones, esto se basa en relaciones internacionales, la seguridad y la defensa. La exposición que nos va a presentar el día de hoy se denomina La Rueda Roja, acerca de la caída del zarismo y el ascenso del bolchevismo en el Mercurio, el Diario Ilustrado y el Zigzag. Bien, bueno, yo lo primero que nada deseo agradecer la invitación, el que se encuentren ustedes, los estudiantes, y el que esté mi profesor, que fue precisamente quien me ha antecedido, que me tuvo santa paciencia en los cursos de la maestría, donde yo era especialmente molestoso, digamos. Para mí es un grato honor haberlo escuchado, y lamento no haber participado en su libro de homenaje. Muy bien, dicho esto, que es una declaración, digamos, bastante como el alma, quisiera yo decir que cuando yo recibí esta declaración, a pesar que yo he venido a las anteriores, se me produjo un conflicto, porque yo no soy especialista en el marxismo, en el comunismo, y en realidad esto era a 100 años de la Revolución Rusa. Yo soy más bien experto en la derecha chilena, francesa, el nacionalismo, en los portugueses, en lo italiano. Y como una vez me dijo el rector, mire, Garay, muy bonito, pero usted dedique a seguridad y defensa, que fue lo que le pagó. De modo que ahí dejé de hacer escritos sobre la derecha española, italiana, que eran cosas como muy interesantes. Por eso también yo me acerqué al Partido Agrario Laborista, que es una agrupación de corte nacionalista y social cristiana. Retomar esto me hizo ver algo que yo había visto antes y que fue una lectura de hace 30 años atrás, los libros de Alexander Solzhenitsyn. Sobre todo su proyecto editorial nunca finiquitado, que fue la Rueda Roja. Ustedes saben que Solzhenitsyn, que combatió en la Segunda Guerra, fue acusado de privatizacionismo, ¿no? Y fue enviado al Gulag, el que regresó para escribir Pabellón de Canceroso, el Círculo y otro. Tuvo la pretensión de hacer la autopsia de por qué Rusia había llegado a la Revolución Rusa. Y concibió, y él que era físico, tenía una idea que los hechos históricos iban en una progresión y que había un conjunto de lo que él llamó los nudos. Los nudos eran, decía, el instante en el cual la libertad optaba por un camino. Y él identificó un conjunto de como nudos que llevaban a la Revolución Rusa. En esto estaba la idea del fatalismo, ¿no? Es decir, Solzhenitsyn, como una vez me comentó la Olga, era parte de esta chulada como alma rusa. Y él decía, y uno de sus libros más hermosos, pero también uno de los más sufrientes, fue Agosto 1914. Agosto 1914 es un libro de casi 400, 500 hojas, en las cuales él va narrando el entusiasmo ruso por ir a la gran guerra en esa época, y los campesinos y esa Rusia cristiana que va a una guerra contra los alemanes. Una Rusia cristiana que va bajo la sospecha de que su nobleza y sus generales, que son étnicamente alemanes, es decir, son alemanes de fuera de Alemania, son los cómplices de las derrotas. Cuando se produce la derrota de Lagos Masuriano, que es bastante relevante, y se encierra el ejército de Samonov, porque el ejército del general Frenenkov
no se desplaza nunca a auxiliarnos. Los campesinos, los soldados rusos y los oficiales rusos, que eran en general muy valerosos, deciden romper el cerco, llaman a los sacerdotes, y los sacerdotes con los crucifijos llevan inmensas masas a romper, porque Dios así lo ha determinado. Los alemanes con la ametralladora cegaron cientos de miles de hombres. Los alemanes tuvieron muy pocas pérdidas, y ahí, dice Solzhenitsyn, ahí se cava la tumba de la monarquía. Esa Rusia, dice Solzhenitsyn, que es enviada por las potencias occidentales a hacer el divertimento, el reflejo, para crear el segundo frente. Un historiador militar muy talentoso, Fuller, que tiene un libro, no es un libro, son 3 volúmenes, que se llama Las batallas decisivas del mundo occidental, revela que en la ofensiva de Perusilov de junio de 1916, es decir, casi un año antes de los acontecimientos de 1917, para proseguir una ofensiva que en principio había triunfado y que había capturado 350.000 austrohúngaros, se lanza contra las ametralladoras y la artillería durante meses y pierde 1 millón de soldados, alentados por el rey de Italia, por el primer ministro de Francia. 15 millones de campesinos rusos fueron movilizados. De modo que la cuestión de la guerra, de la movilización, de la hambruna que se produjo porque los mismos que eran movilizados son los que cultivaban, tienen una parte del telón de fondo que yo les voy a contar. Cuando yo empecé a mirar esto, me di cuenta que yo quería hacer una visión distinta. Y para resumirlo, diría que la historiografía nuestra, y cito los casos de Ulyanova, Fediakova y Extensor, los 3 por casualidad compañeros de oficina mío, y en el caso de Olga, ya que eran amigas, ya fallecidas, habían apuntado que los acontecimientos de la Revolución Rusa habían sido intensamente estudiados, y habían sido intensamente como estudiados en función de una atención desmedida respecto de Rusia. Los testimonios que ellos aluden son generalmente 1918, 19, 20, 21, 22, 23, fin de la Guerra Civil Rusa. Nuestro punto de vista decidió ser, digamos que distinto. Y agreguemos a esto el último libro de Casals, que Casals sostiene genéricamente que los diarios conservadores, y alude al Mercurio y al diario como Ilustrado, fueron conscientes de esto y que entonces generaron la imagen del comunismo como amenaza. Digo yo, y hago esta como distinción del lenguaje que utiliza Casals, porque a pesar que él dice que son conservadores, para mí liberales son una cosa, conservadores son otra. Y después esto tiene repercusión sobre la mirada del diario Ilustrado, del Mercurio y de Zigzag. El Mercurio y Zigzag pertenecen al mismo consorcio editorial de Agustín Edwards, viejo, y el diario como Ilustrado pertenecía al Partido Conservador y a la Arquidiócesis de Santiago. Esta es una foto bastante ilustrativa que yo hace muchos años compré un volumen en la calle, en un persa, de Zigzag de 1906, cuando tenía como 16 años, tenía pelo, la plata. Y entonces esta foto es del Zigzag de 1906. Aquí se ve la familia
acaba de aparecer un libro emocionante de Helen Zapopov, la Romanov, Vida de las hijas del zar, muy importante porque ha tenido acceso a archivos soviéticos, archivos de la familia respecto de cómo vieron estas chicas la revolución rusa hasta que fueron asesinadas. Ustedes saben, en Ekaterimburgo hoy día hay una iglesia ahí y la Iglesia Ortodoxa rusa ha proclamado santos a toda la familia imperial, más el cocinero y el mayordomo. También los exámenes de ADN han probado que la famosa princesa Anastasia, que había sido liberada, también cayó en Ekaterimburgo. Y digo esto porque Putin, a propósito de todo lo que se ha dicho, ha tenido una actitud imperial rusa, en el sentido que él participó de la instalación del memorial de los represaliados rusos, que son millones, que están inscritos, en el cual solo se le negó llegar a los polacos asesinados en Katyn. Abrió a los profesores rusos que no hablaran mal de José Stalin, porque eso afectaba la honra de la URSS. Restauró la estrella roja en la cola de los aviones hacia no demasiados lugares, porque dijo que nadie era capaz de asociar la bandera de su majestad el zar, que es está, con la potencia militar de la estrella roja. Por tanto, hoy día hay esta mezcla, ¿cierto?, entre lo imperial y lo soviético en la identidad rusa. Y para terminar la ensalada, porque yo siempre he dicho que Putin es un comunista como vos, más marxista, le regaló a cada uno de los ministros un libro que se llama La Nueva Edad Media de Nicolás Berdayev. Nicolás Berdayev fue un monárquico revolucionario de los años 20. O sea, ustedes ven que el proceso de la memoria es como muy complejo. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es al revés del que lo han hecho Julianova, Feriakova y Telsor, que tienen trabajo que son bastante buenos. El trabajo nuestro es mirar 1917 a través del prisma de 1905. ¿Y qué pasa en 1905? La guerra ruso-japonesa. Japón destroza la flota rusa en la batalla del Mar Amarillo y al mismo tiempo se producen los motines, se produce la sublevación de la marina. La inteligencia japonesa, en una película sin ningún pudor que los japoneses hicieron, muestran que le pagaron a los sindicatos, los comunistas, para que dieran la información de dónde iba y cuándo partía la gran flota rusa, para que los japoneses lo hundieran, para acelerar el proceso que se veía inminente. También hace una reflexión Solzhenitsyn sobre 1905 en el sentido de la imagen del zar, y esto es bastante interesante. Él hace una reflexión como típicamente rusa, no completamente nuestra. Dice que el zar es un ignorante. Dice que el zar no entiende el sacrificio que significaba enviar a millones de hombres y de almas rusas, dicen, a una guerra para servir los intereses de París. Que no entiende, dice, qué significa la exterminación de esa Rusia cristiana a manos de los alemanes. Que no entiende el predominio, dice, del compromiso y del honor como malentendido frente a la codicia, al imperialismo y a la astucia y a la
crueldad con que los ingleses, con que los franceses tratan la participación de los rusos. Y él en algún momento dice, la revolución llega a donde llega porque se destruye eso y eso es responsabilidad del zar. Y a partir de que el zar es humillado, a partir de que el zar es desposeído de su cargo, a partir de que el zar deja de ser el zar, para Solzhenitsyn empieza la reivindicación del zar. Porque dice, despojado del poder, despojado de la como reverencia, el zar emerge su grandeza moral. Y su grandeza moral, dice, muy lejos, muy superior a su actitud política y militar. Y es más bien lo que él dice, la ineptitud política y militar del zar es lo que conduce a la revolución. Amén, dice, de la astucia de los alemanes. Si he tratado estos planteamientos de Solzhenitsyn es porque yo tenía una hipótesis falsa, y es bueno que uno tenga hipótesis falsa para que uno no se contagie con el entusiasmo a sí mismo. Yo tenía la idea que los diarios liberales y conservadores, en un reflejo de lo que era su idea del orden, habían apoyado hasta el último al zar, habían muerto con las botas, ¿cierto? Y habían lamentado el nacimiento de la Revolución Rusa como un proceso de comunismo. Y la verdad es que no fue así. Y aquí, entonces, qué distinto se ven los hechos cuando la cobertura se ve no a partir de entre 1917 y 1923, sino entre 1905 y 1918. La segunda cuestión es el tipo de la cobertura. Olga decía que los diarios prestaron gran atención a la Revolución Rusa. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando se diga que se trata de la Revolución Rusa a partir de 1919, es decir, del comienzo de la guerra civil. Pero lo que yo veo en realidad es que hay una imagen de fondo, y es la imagen que la crisis y la caída del zar estaba vinculado a un fenómeno que se podría llamar en la época el maximalismo, que serían las corrientes de ultra. Pero de las corrientes de ultra, la que más se distingue en realidad es el anarquismo, que ya había asesinado al primer ministro reformista, Stolypin, ¿cierto? Y para el cual Solzhenitsyn dice, cuando se asesina a Stolypin, se quiebra el proyecto modernizador que efectivamente había dentro de la monarquía rusa, que era la industrialización, que era el proyecto del ministro de Economía, Fay, hacia finales del siglo XIX. Segundo, es totalmente cierto que la cobertura de estos medios fue totalmente adversa, especialmente cuando Lenin quiso expandir la revolución e invadir Polonia en 1920, una Polonia semi-independiente, desorganizada, para los inmensos ejércitos de Lenin, en lo que se ha denominado el milagro del Vístula. Hay un libro extraordinario, y los que más han configurado, y a propósito de la memoria, los polacos han reafirmado que 1920 es un año estelar de la historia mundial porque separa la expansión del bolchevismo a nivel europeo. Para los que lo deseen ver, en los videos hay una película que se llama exactamente así,
El milagro del Fístula. Bien, vamos entonces a la cobertura misma. Lo primero, vamos a examinar un diario que es conservador. Y cuando yo digo que es conservador, es que es distinto a la mirada de los liberales. Un diario conservador, por definición, es un diario que está a favor de la estabilidad, del orden que concibe la familia, la autoridad y cualquier forma similar a la autoridad como el eje de su reflexión. No hay ninguna duda que entre el año 1918 a 1923 el Diario Ilustrado fue el impulsor más radical de todo ese conjunto, que habló de la Revolución Rusa como un experimento casi de característica demoníaca, en el cual se hacía mención a los efectos de la represión misma. Bien, en este punto, ¿cómo informa el diario? En general, este fue un diario que dedicó mucha atención a los sucesos de Rusia. Es importante porque el Mercurio casi no les dedicó. Es decir, contrariamente a lo que yo había leído y a lo que yo había creído, la información sobre Rusia es bastante como episódica. Ocurre que había una información que se agrupó debajo de el subtítulo de informaciones extranjeras. Por ejemplo, entre el 1 de enero a 31 de marzo de 1917, en 90 días se informa 81 veces respecto de la situación de Rusia misma, de las cuales 73 se refieren a la evolución de la fuerza rusa. Esto es importante porque desde el punto de vista de cómo es que lo informa, el Diario Ilustrado concibe la Primera Guerra Mundial como una guerra mundial, es decir, como una guerra en la cual hay fuerzas de Occidente, de Oriente, e incluso se interesa de un modo como muy particularizado de cómo podría afectar o llegar la Primera Guerra Mundial a Sudamérica. ¿Por qué hago mención de esto? Porque para el Mercurio la primera es una guerra europea, llegándose al despropósito de que en el Mercurio la página estandarizada de esto, que es esta, que está siempre entre la página 5 a la página 12, se iniciaba siempre el mismo modo. La guerra mundial, los cablegramas, la guerra europea. Lo más curioso es que hay siempre un epígrafe después que se llama la guerra entre los Estados Unidos y Alemania, que en el concurso de 1918 se pasa a otra página. ¿Qué es lo que nos quiere, digamos, decir esto? Que para el Mercurio, que es un diario liberal, aliadófilo y partidario del proyecto modernizador y de la mirada liberal sobre Rusia, primero los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un fragmentito de esta guerra que es europea y principalmente como europea. En cambio, el diario como Ilustrado tiene una visión de una guerra mundial. También hay una cuestión de cobertura. El Diario Ilustrado es el único que tiene un corresponsal permanente en Petrogrado, a donde estaban aconteciendo los sucesos. El Mercurio, en cambio, sigue la línea editorial
del New York Times. Y tanto es así que en el Mercurio hay una sola opinión editorial respecto de la situación en Rusia, una sola, que es una nota elogiosa de Kerensky. Pero el resto son todos los cables e interpretaciones que el New York Times hace. Y esto es importante, porque a diferencia del diario ilustrado, el Mercurio es claramente adverso o totalmente adverso al régimen de Su Majestad el zar ruso. Y explicaré por qué. Bueno, regresemos aquí a los puntos de vista. Diríamos entonces que el diario ilustrado tiene una apreciación fundada respecto de lo que es Rusia. No solo le interesa lo militar. Fue un diario que incluyó en su cobertura durante la guerra misma el rol sobre la mujer rusa del siglo XVIII, sobre la distribución de Moscú y Petrogrado, sobre la composición de calles. Es decir, el diario ilustrado pretendió saber qué era el alma rusa. Y esto es un ejercicio que no hizo jamás el Mercurio. Y esto es importante porque había una interpretación que fue contemporánea a los hechos. Una interpretación que era muy liberal, que se la voy a resumir así. Rusia caía en la revolución porque el alma rusa era peculiar y especial. Porque no solo el anarquismo tenía carta de ciudadanía, porque había un movimiento que se llamaba el populismo, porque había una nobleza y una intelectualidad rusa, judía y alemana que proclamaba el fin de la monarquía y el establecimiento de un régimen republicano. Y que en ese contexto Rusia era un estorbo para la visión de Occidente y para el proyecto liberal. Y que lo que había que hacer era afianzar un proceso democrático ruso, cuya imagen era Kerensky, en el cual estaban difundidos los valores del patriotismo. Y esta era una acusación bastante fuerte, porque ustedes recordarán que así como en la Revolución de Francia, a la mujer de Luis XVI se le llamaba Dorchata, en el caso de la zarina se le llamaba la alemana. No es casualidad que, recuerdo yo haber leído, que casi el 60% de la nobleza rusa era de origen directo alemán. Que los generales, salvo Brusilov, la gran mayoría de los generales eran de origen alemán. Y por tanto la sospecha de que la ineptitud del ejército ruso tenía que ver con una traición era también una sospecha de las potencias de Occidente frente a la forma de conducir la guerra por los rusos. Lo relevante de esto es que el diario ilustrado alcanzó desde Petrogrado a entrevistar autoridades del gobierno del zar, refiriéndose a qué pasaría después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y ahí está Tugareski, ¿cierto? Que dice, mire, después de esta guerra vendrá otra porque los alemanes no se van a quedar tranquilos. También ahí se forja, como dice Solzhenitsyn, la conciencia de que Alemania quiere destruir el alma rusa y quiere básicamente destruir Rusia, que es después una acusación que va a ser Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, totalmente fundamental, no estoy diciendo otra cosa. Sigamos.
era lo que yo pensaba, que el diario Ilustrado iba a defender la causa de la monarquía porque iba a defender los principios de esa Rusia cristiana. El diario Ilustrado adhiere a la idea que la revolución rusa es obra de las ideas democráticas modernas. Y lee esto en relación al discurso que ya hemos escuchado, es decir,